a quienes se nos han ido el día de su muerte, ¿no? Una especie de idea del recuerdo que está siempre asociada con la tristeza. Me parece que la idea del recuerdo asociado con el nacimiento tiene otro cariz. Entonces recordar a Nenette, como su familia y sus amigos la llamaban el día de su nacimiento, me parece una bellísima idea. Y para hablar de eso, en línea está Roberto Chavero, hijo de Nenette específicamente, ¿no? Hijo de don Atahualpa Yupanqui también. ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias por atendernos como siempre. Bien, un gusto de saludarte, amigo, y bueno, sí, coincido absolutamente contigo. Yo creo que hay que agradecer a la vida que, bueno, los seres hayan llegado y nos hayan dejado legados, en el caso de mi madre música, en el caso de otros el afecto, el cariño, la amistad, los buenos momentos vividos. Yo creo que siempre hay que recordar y agradecer que estos seres hayan llegado a la vida, ¿no? O sea, así que es una absoluta coincidencia y bueno, por supuesto, hoy recordamos los 116 años del nacimiento de mi madre, allá en esa isla que se suele tapar varios meses de nieve. Pero bueno, tuvimos la fortuna de que llegara a la Argentina, le gustara la música criolla, la estudiara y bueno, pudiera componer algunas de las obras, digamos, con las que hoy nos reconocen en el mundo, ¿no? Tal cual. Quería que hablemos un poco de eso. Creo que la última vez que charlamos también tocábamos este tema, ¿no? La obra de su madre como una obra fundamental que en estos últimos años ha empezado a verse con más atención. Todavía hay mucha gente que cree que Pablo del Cerro es un señor, en fin. Hay mucho por hacer todavía para volver a poner en valor esta obra o para ponerla en valor definitivamente, ¿no? Sí, yo creo que sí, es decir, como obviamente no hay grabaciones de ella, entonces todo lo grabó mi padre en la guitarra, bueno, esas cosas que suelen pasar en la familia. Yo mismo nunca agarré un grabador para grabarla tocando el piano, ponele. Entonces, una sola vez lo hice con mi padre, y de eso salió El Testimonio 3, que es un disco, digamos, documental, ¿no? O sea, de él tocando obras que no eran conocidas, no eran esas obras que estaban en su repertorio, pero bueno, con mi madre pasó lo mismo. Y realmente uno va descubriendo con el tiempo por ahí cómo se olvidó de hacer esto, ¿no? Entonces, está bien, yo era pibe, o sea, pero ya de grande también podría haberlo hecho y no se me ocurrió salvo en esa oportunidad. Y bueno, obviamente, qué sé yo creo que sí, que efectivamente mi madre amaba nuestra música, tenía por nuestra música una profunda admiración, ¿no? O sea, de la cantidad de ritmos, la riqueza de ritmos, en fin, la riqueza de nuestra música nativa, también de los poetas, de los hombres que arrimaban las letras a determinadas músicas. Entonces, bueno, digamos ella que vino desde una cultura distinta, logró poner en valor nuestra música, nuestro cancionero nativo y darse cuenta de la figura que era mi padre, al punto tal que, bueno, decidió renunciar a su carrera de pianista para apoyarlo, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso habla de una forma de entender la vida que, bueno, claro, la hacen una mujer muy particular, ¿no? Una persona muy particular. Me gustaría que hablemos, usted es músico también y creo que ya hemos charlado de esto, pero me gustaría repetir esa idea. Nenette, como compositora, entendió no solamente el sonido de nuestra música, sino los silencios, las pausas, esa cosa que a veces nos lleva la vida a entender y aprender, ¿no? Uno, cuando escucha a no sé, a un europeo cantando tangos, aunque lo haga muy bien, uno se da cuenta que no nació escuchando tangos. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que
Es decir, yo recuerdo que alguna vez yo decía, imagínate nosotros, o sea, cómo nos verán a nosotros, los ingleses, los norteamericanos haciendo rock. Claro. Digo, es como si los viéramos nosotros a un grupo de Oklahoma cantando, qué sé yo, Chacarera de las Piedras o Samba de mi Esperanza. O sea, lo agradeceríamos, pero sabemos que están lejos digamos, de la esencia de ese tipo de música, ¿no? Entonces, y ahí es donde, digamos, es donde yo creo que la figura o sea, la música de mi madre adquiere una relevancia porque ella se dedicó a estudiarla, a comprenderla, y aparte de eso, es decir, aprendió a bailarla también, o sea, mi madre bailaba folclore y obviamente no era una criolla bailando la samba o la chacarera o el bailecito, pero sabía de qué se trataba. Y en materia de música, donde se aplican otros aspectos, digamos, que no tienen que ver tal vez con el movimiento del cuerpo, sino con entender la música, las cadencias, los silencios, como dijo usted, es decir, todo eso, bueno, derivó en algunas melodías donde ella sí pudo, digamos, incorporar a esos ritmos su formación clásica, su origen europeo, su origen francés también, digamos, desde la cuestión romántica, ¿no?, de la música, pero digamos, las zambas no dejan de ser zambas, las chacareras son bien chacareras, es decir, yo creo que en ese sentido es otra historia. Es decir, yo entiendo, por ejemplo, que cuando una persona va a otro país y vive muchos años y adquiere modismo de ese país, adquiere algo que no se ve, que no se enseña en las escuelas ni en ningún lado, pero los adquiere inevitablemente por el contacto permanente, por respirar ese aire, por ver esos paisajes, por, digamos, Zubin Mehta decía que los pueblos hablan, o sea, los pueblos hacen música como hablan, de acuerdo a la lengua que hablan. Entonces, y la lengua que hablan, decía Ricardo Rojas, en los pueblos es de acuerdo al paisaje que tienen. Entonces, es decir, hay una secuencia, digamos, que no se expresa en palabras, sino que influye desde la primera niñez, influye en las personas hablar, pensar, manejarse de un modo de acuerdo al paisaje, a su entorno. Entonces, no se va a manejar igual un niño nacido en un valle solitario en la Patagonia que un niño nacido en la esquina de la Valle y Florida. Es decir, van a tener cosas parecidas de niños, pero se van a manejar y van a expresarse de un modo distinto porque el entorno los influye. Nos influye a todos. Tal cual. O sea, ustedes en Misiones tienen una forma de hablar, lo que llaman tonada, digamos, que es una melodía, es una música incorporada al habla, que es propia. Sí, totalmente. ¿Qué hizo que tuvieran esa? Bueno, obviamente hay influencias de otras culturas, a lo mejor la guaraní, la portuguesa, la española, pero es el paisaje que los marcó a ustedes para hablar de ese modo. ¿Por qué? No lo sé, pero así es. Entonces, es decir, esa música los va a acompañar toda la vida. Ahora, si viene un alemán y se instala y vive 40 años en Misiones, es probable que cuando hable castellano y es probable que se le escape algún acentito misionero, alguna tonadita. Entonces, es decir, y eso es el paisaje, la naturaleza y el paisaje humano. Para cerrar la nota, la bandera hace algún tiempo
empezó a tocar la obra de su madre en piano, es decir, volvió a hacer lo clásico en relación. Este es un camino que se abrió con esto que hizo la bandera. Seguramente habrá otros músicos que hagan este mismo movimiento. Sí, la bandera empezó realmente fue un trabajo muy lindo, muy interesante, muy respetuoso, muy profundo que hizo. Nosotros ya habíamos empezado con Eloísa Di Giacomo grabando en piano obras de mi madre, 15 obras de mi madre, y bueno, yo creo que es un camino que se empezó porque obviamente, digamos, mi madre componía desde el piano, digamos, cuando uno estudió un instrumento es como que ya tiene incorporado en la composición ciertos elementos que no están a la vista, pero que brotan cuando se escribe una partitura o cuando en la cabeza o en el alma empieza a desarrollarse una melodía. Entonces, ahí uno se da cuenta si esa persona estudió o toca el piano o toca el violín o toca la guitarra, porque componen de distintas maneras, aunque, por ejemplo, qué sé yo, se tocan obras de Bach que componían en clavicordio, en guitarra o en violín, es decir, o en cello, pero uno nota que esa obra nació desde un espíritu marcado por un instrumento, por lo que el instrumento le ofrecía. Y el piano, en este caso, digamos, te ofrece posibilidades de desarrollos armónicos y cadencias que por ahí la guitarra te ofrece otras posibilidades, pero no esas. Claro. Entonces, por eso es distinto, digamos, ¿no? Pero bueno, digamos, las obras de Cuchi Leguizamón, o sea, uno se da cuenta que eso no nació en una guitarra, o sea, se da cuenta que nació en otro instrumento, en un instrumento como el piano, ¿no? Entonces, es decir, lo mismo para digamos, los tangos de Mariano Mores. Tomemos el caso del tango. Sabemos que Mores era pianista y bueno, sus melodías es claro que nacen de ahí, no de un bandoneón. Tal cual. Aunque se puedan tocar hermosamente en un bandoneón. Tal cual. Bien, como siempre ha sido un placer enorme. Seguiremos molestándolo, ¿no?, para hablar de todas estas cosas. Bueno, yo te agradezco mucho el recuerdo, este momento que nos has dedicado y por supuesto un gran saludo para vos y toda tu audiencia, lo mejor para usted. Muchísimas gracias. Vida. A ustedes, gracias. 50 minutos han pasado de la hora 15 de las 3 de la tarde, estamos muy cerquita de las 4 ya. Charlábamos con Roberto Chavero, el hijo de don Atahualpa Yupanqui y de doña Antoine Paul Pepin Nenet Fitzpatrick. Recuerden que ella había nacido en Francia, como decía su hijo recién, en la isla de Saint-Pierre, en Miquelon, en Francia. Vivió